Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, sus familias también. Espero que estén con buen ánimo. Ahorita vamos a iniciar, bueno, ya iniciamos una parte importante ahora en otra revolución del conocimiento, ¿no? Vamos a ver los aportes de Immanuel Kant, que, bueno, tiene una gran influencia y que ustedes van a ver a lo largo del curso, y también, bueno, van a ver que todavía se sigue citando y, bueno, que él pone las bases de lo que posteriormente se va a desarrollar. También, y bueno, y criticar, ¿sí? El, Supongo que la lectura estuvo complicada. Sí, Kant es complicado y varios de los autores que vamos a ver, pero no se desanimen. Realmente véanlo como un reto para cognitivo, ¿sí? Es algo que ustedes se tienen que enfrentar y es algo a lo que deben ayudar a otros a comprender, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer ese trabajo en conjunto, de que ustedes hagan las tareas, la lectura, para que podamos ir comprendiendo y, bueno, pues ustedes hagan ese ejercicio, ese proceso que les facilite posteriormente, bueno, tener habilidades, otras habilidades que no se hacen en otras materias, ¿no? Entonces, por eso, no se desanimen, chicas. Bueno, vamos a continuar. Para retomar un poco lo que habíamos visto con Kant, ¿en qué siglo ya estamos en el tiempo? Sí, temporalmente ya, ¿en qué siglo estamos? Bueno, en la lectura con Kant. Itzel, recuerden, empezamos con los griegos, ¿no? En la época clásica, antes de nuestra era o antes de Cristo. Ahorita ya, ¿en qué siglo vamos? Eli. Pues, ay, perdón. Eli, Ya ahí tienes la fecha, Eli. ¿Qué siglos son? ay, pues ya sería después de Cristo. No, sí, ya estamos después de Cristo. Fíjate, la crítica de la razón pura se publica en 1781. Entonces, ¿en qué siglo estamos? ¿Sí? No se sientan mal si no saben. Aquí también estamos aprendiendo cultura general, ¿no? Esos detallitos. Sí, Eli, ¿qué siglo es entonces? No, a ver, tenemos aquí a Giselle, el siglo XX. No, todavía no estamos en el siglo XX, chicas. El 19. Tampoco. Es el siglo XVIII, Ah, ¿sí? 1700 es siglo XVIII. Nosotros, por ejemplo, estamos en el 2020. ¿Qué siglo es? ¿En qué siglo estamos? ¿En el 20? ¿En el 20? ¿En el 20? No. Yo sé muy bien, en el 21, ¿ya? ¿Sí se dan cuenta cómo funciona? Cuando termina los 100 años es cuando se cambia el siglo, ¿sí? Entonces, 1700 es siglo XVIII. 1800, ¿qué siglo es? 1800, ¿de qué siglo estamos hablando? el que le había dicho, ¿no? El 19. El 19, ahora sí ya le entendiste. 1900, ¿qué siglo es? El siglo 19. El 1900. Ah, perdón, Eli, perdón. ¿tú en qué año naciste, Eli? En el 2001. Ya. Ah, ya, pues ya eres del siglo XXI, ¿no? Sí, ya No, soy yo siglo nací todavía XXI. en el siglo XX, imagínense, ¿no? Mm, Ya suena muy, muy feo. ¿Sí? Sí, no, el año 1900 es siglo XX.
¿sí? De todas maneras, busquen explicaciones bonitas en internet para que les quede claro, para que sepan esto de los siglos. Bueno, estamos entonces en el siglo XVIII, todavía no llegamos al XX. ¿Y cuál era lo que le interesaba a Kant? A ver, él empieza con una crítica, ¿no? Su propuesta se basa en una crítica. ¿A quiénes critica? ¿Sí? Ay, ¿a quiénes critica él? Bueno, a ver, no, chicas. Ay, no. Profa, ¿me escucha? ¿Sí? Ay, perdón, es que se tuvo aquí algunos inconvenientes. Si critica, nos dice Profa, Joseph, yo. ajá, perdón, sí, Critica la razón pura y quien recibió una educación. a ver, perdón, no te entendí bien, Miriam. Critica la razón pura y No, la esa educación. es su obra. Su obra es crítica a la razón pura, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, sí critica a la razón. ¿En qué sentido la critica, Miriam? ¿A quiénes critica con la razón? ¿Qué critica de la razón? La sensibilidad y el entendimiento. Ah, esos son, ajá, sí, y vean, estos son dos conceptos entonces importantes a entender en Kant, ¿sí? Primero, a ver, critica a los racionalistas, ¿sí? Especialmente a Descartes, porque dice que ellos confían demasiado en la razón. ¿Se acuerdan que decían que para conocer, bueno, los racionalistas, que para conocer, o sea, lo importante era la razón, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la crítica que hace Kant a que no debemos confiar en la razón? ¿Cuál es el problema? Giselle, ¿tú lo entendiste? ¿Sí? O Jimena, ¿por qué desconfía Kant en la razón? ¿No? Desconfía porque dice que confían demasiado en la razón y esto nos puede llevar al dogmatismo. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos volver dogmáticos si confiamos en la razón? Bueno, solo en la razón. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Yadira? Hola, mis buenos días. Hola, Jime, buenos días, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, no sé. Sí, sí, sí. Es- Bueno, qué bueno que te acordaste. Ajá. Sí, 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 adelante. Puede ser porque exista, no sé, cierta duda hasta a ciertas cosas. A lo Ah, mejor por eso. ajá, sí, o sea, ya ves como si vas por el camino correcto, estás pensándolo, sí, o sea, a ver, bueno, vamos a completarlo ahorita. A ver, Eli, ¿por qué? Ay, mira. Porque, bueno, no sé si también sea basado en la experiencia. O sea, no puede tener como que cierta afirmación y por eso tiene como que las dudas porque todavía como que no ha vivido.
O sea, aunque lo tenga pensando, no lo ha vivido. Pero fíjate que, bien Eli, pero fíjate que Descartes nos decía que, bueno, es a través de la experiencia es como vamos a conocer. Ajá, por eso le decía así. Es que creo que no me dio a entender. A ver, Pero ajá. a eso era lo que quería llegar. O sea, como él también habla que con base a la experiencia es como a cómo vamos a conocer, pues por eso yo decía que a lo mejor y por eso tiene como que dudas o como que por eso no confía tanto en la razón, porque él espera más vivirlo. No sé si ya. Ajá. Bien, sí, aunque bien Eli, no confía en tanto en la razón, sí, como lo señalas, y como también nos decía Jime, o sea, porque si nosotros confiamos en que la razón es lo que nos va a llevar a la verdad, lo que dice Kant, pues no, o sea, podemos tener que la razón nos lleva unas ideas dogmáticas en el sentido de que no aceptamos nada más porque nosotros tenemos la razón, ¿no? Porque hemos llegado a través de eso por nuestra razón y a lo mejor vamos a tener experiencias que nos lleven a esa razón, ¿no? Entonces dice, ahí está el problema. Entonces no podemos confiar, ¿sí? En la razón únicamente. Entonces ahí la crítica a los racionalistas, pero también va contra los empiristas, ¿no? Y a ellos entonces, ¿qué les critica? Si a uno les critica la razón porque nos lleva al dogmatismo, a los empiristas, ¿qué les criticará? Y ahí, Eli, tú tienes, con lo que me acabas de decir, tienes la respuesta. Bueno, pero alguien más puede participar. Acuérdense, esto se trata de pensar, ¿no? ¿Por qué? Hablen, acuérdense, aquí se trata de equivocarse porque de eso aprendemos. Ajá, dice, a ver, nos dice Jocelyn, porque se limita en solo una respuesta sin tomar en cuenta los sentidos. Bueno, ahí Jocelyn se va hacia la crítica de los sentidos, o sea, también no podemos conocer, dice, solo por lo que vemos, por las formas, los colores. Esto, dice, no nos garantiza que conozcamos, o sea, también aquí hay una crítica y hacia conocer solo a través de los sentidos, porque dice entonces vamos a poner como el primer elemento, le vamos a dar más importancia a conocer al objeto, ¿sí? Porque entonces yo tengo que ver el objeto, por ejemplo, para conocer, piensen en una flor, en el sol, el cielo, las estrellas, lo que quieran, y entonces él es el que me va a dar conocimiento. Dice tampoco, porque eso me lleva al escepticismo, ¿sí? Entonces, sí se entiende las críticas a las que va, o sea, dice, el objeto en sí, por mis sentidos, no me da conocimiento, ni la razón es la única que me lleva al conocimiento. Entonces, aquí viene lo interesante de Kant, que habíamos visto, el que propone. Entonces, les dice, ustedes no van a llegar a ningún lado, ¿no? Necesitamos cambiar. Y esa fue la revolución en lo que se le llamó, ¿no? La revolución copernicana en Kant, lo vimos la clase pasada rápidamente. ¿Quién me puede decir qué es esta revolución copernicana? ¿Sí se acuerdan que retoma Copérnico a quien admira? En el centro del conocimiento ahora, ¿quién va a estar? ¿El sujeto o el objeto? Sí, ya dirán, ¿quién va a estar ahora con Kant? ¿A quién pone en el centro del conocimiento? Para conocer quién es lo importante. Sí, como nos dice Jocelyn, el sujeto, ¿sí? Entonces, de ahí parte esta idea de Kant, cuando señala entonces aquí la pregunta es, ¿qué podemos conocer? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento? ¿No? Entonces, esto es de lo que parte Kant.
Y bueno, aquí ya vimos entonces cuáles son las críticas. ¿Sí? Eso ya quedó claro, chicas, las críticas a los racionalistas y a los empiristas. Ajá, sí, Jocelyn. Bien en cuanto a, bueno, lo que dice Copérnico, ¿no? Aunque lo que queríamos llegar era eso, como al igual que Copérnico cambia la visión de entender el universo, lo que hace Kant es cambiar nuestra visión de entender al conocimiento, ¿no? Y aquí es a donde está el hombre. Bueno, entonces acá, vean, la relación entre está puesta en el sujeto que va a conocer, ¿sí? Al objeto. Entonces, en el sujeto, es lo que trata de entender Kant, y por eso es que dice y retoma esta frase, ¿no? De sapere aude, que seguramente ustedes han oído, y que vean, vean lo importante que es esta frase, ¿no? Atrévete a pensar. Entonces también es un reflejo de la Ilustración. ¿Se acuerdan qué significó este movimiento? La Ilustración, ¿qué nos puede rápidamente sintetizar qué es la Ilustración? Giselle, ¿se acuerdan? Lo vieron desde secundario y luego lo tomaron en prepa. ¿Qué es la Ilustración? ¿Cuál fue la importancia para la historia de este periodo? ¿Te acuerdas, Jime? Elizabeth. ¿No? Chicas, recordando cultura general. ¿No se acuerdan que fue un movimiento cultural e intelectual que se dio en Europa? Sí, a mediados del siglo XVIII. Sí, no lo recuerdan porque fue importante, porque empiezan a crearse, o sea, ya hay un gran desarrollo científico. Bueno, se desarrollan ciencias ya como las naturales, la física, la biología, ¿no? Con todos estos grandes, pues científicos, también la filosofía, y es también cuando se crea la enciclopedia. ¿Qué es una enciclopedia? Creada por Diderot, a lo mejor no lo recuerdan. Pero ¿qué es una enciclopedia? Eso sí lo saben, porque seguramente han consultado enciclopedias. Bueno, espero que todavía les hayan tocado. Es un libro donde obtenemos información, pero con bibliografías confiables. Ajá, pero no solo es un libro, no una enciclopedia. Es un diccionario, ¿no? Ajá, sí, Eli. Es un diccionario. Bueno, No, qué bueno que lo mencionas. Es diferente al diccionario. ok. A ver, ajá, piensa la diferencia. Piensa en un diccionario y en una enciclopedia. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es un diccionario? Eso sí me lo puedes explicar, Eli. ¿Yo? Sí, ya que me señalaste. ¿Qué es un diccionario? Bueno, en ¿Qué donde encuentras en un diccionario? palabras que quizá no podemos conocer y Eso nos dice son. el significado con adverbios, adjetivos o verbos. Ajá, ¿qué tipo? Entonces sí te das cuenta qué tipo de información tiene el diccionario, ¿no? Como nos dice Giselle, no, perdón, Natalie, muy bien, los significados de cada palabra, y bueno, tú ya le agregas un poco más de qué tipo de palabras son, ¿no? Giselle nos dice, la enciclopedia se exponen conocimientos, ajá, claro. Entonces, bien, Giselle. Entonces, así, en una enciclopedia van a encontrar conocimientos, información, solo de una ciencia o de una disciplina o de todas. De todo, ¿no? Entonces vean lo importante que ya estos hombres de la Ilustración sí crearon que todos los avances científicos, todo lo que se estaba conociendo ya lo estaban reuniendo en, en una serie de tomos, y eso, bueno, ya es importante, ¿no?
Ajá, muy bien, Natalie. Sí, entonces aquí lo interesante es que ya Kant habla, ¿no? De que nos tenemos que atrever a pensar. Y bueno, permítanme, ya, aquí está. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del conocimiento para Kant? ¿No? Nos dice entonces, no son los objetos, sino el sujeto que conoce a partir de sus facultades racionales. Y entonces él une lo que antes separaba a racionalistas y empiristas, él dice, es una fusión, conocimiento es la fusión entre razón y experiencia. Deben ser las dos cosas, ¿no? Y retoma de ellos. Y es que, bueno, para entender un poco esto que nos señala Kant, imagínense que Santa Claus o los Reyes Magos llegan en estas próximamente y les regalan esta supercomputadora que me impresionó. Bueno, no recuerdo ni el modelo, pero vale 123,000 pesos en el mercado. Según esto, tiene el mejor procesador y ya se imaginarán, bueno, ustedes mejor que yo, todas las bondades tecnológicas que tiene esta máquina, ¿no? Entonces se las regalan. Esto, aquí mi pregunta sería, ¿tener esta máquina a ustedes las va a hacer más mejores estudiantes o más inteligentes? A ver, hipoteticen. No, ¿por qué no, Jocelyn? Tú, nos dices que no. Porque el objeto no te va a dar realmente un conocimiento, sino el sujeto debe de tener la base del conocimiento. Ajá, debe lograr el conocimiento. Bien, ese argumento. ¿Alguien más que nos quiera dar otro argumento? Y bueno, ya pensándolo, tal vez hasta en términos Yo, kantianos. Ajá, sí, Eli, a ver. bueno, recreando la idea que dice Joss, sería, bueno, si nosotros seríamos como que la base del conocimiento, pero si nosotros no contamos también con las herramientas suficientes, ¿cómo vamos a crear nuestras dudas si realmente no sabemos bien cómo llegar más a fondo de lo que nosotros queremos saber? Y a lo mejor el costo no, como que no es favorable, ¿verdad? Pero si nosotros contáramos con mejores equipos en nuestras casas en este caso, pues siento que investigaríamos más o seríamos como que más, bueno, como le dije, buscar más a fondo y saber más de lo que nosotros tenemos duda o de lo que más queremos saber. Ajá, muy bien, Elizabeth. Estás aquí, bueno, lo que quiero con esta reflexión es que ustedes después se pregunten cuando vean todo este tipo de programas que ofrecen, ¿no? De cómo mejorar el conocimiento, programas que venden, ¿no? Sobre cómo ser más inteligentes, que ustedes tengan las bases, ¿no? Y que bueno, ustedes también puedan plantear cuando vean programas bueno, me estoy refiriendo a programas o proyectos educativos, ver esto, ¿no? No nos dejemos ir solo por lo apantallador, sino que realmente piensen como pedagogas, si ustedes tienen pues todas las bases filosóficas y bueno, también van a tener las bases que van a recibir en otras materias, ¿no? Y vean que es un problema que va a llevar después a conceptos todavía más complejos. ¿Sí, Miriam? Profa, yo podría tener como otra idea, porque a lo mejor y nosotros tenemos las herramientas, pero pues si uno no las sabe cómo aprovechar o sacar como lo bueno de ello, pues también no sería tan bueno. O sea, es como puede que muchos sí las aprovechen y sí saquen lo bueno de ello y puede que muchos no. Entonces yo siento que está como entre sí y entre no. Ajá, sí, muy bien. Entonces, realmente, pues sí, no está en el objeto, pero
pues creo que en síntesis podemos decir, y bueno, es lo que usted, a lo que podemos llegar en un primer acercamiento, es que bueno, también depende entonces de nosotros cómo usemos eso para aprovechar en el aprendizaje, ¿no? Aunque tengamos un gran aparato, pero si no tenemos la actitud, la disposición, no ni la motivación, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que bueno, creo que ustedes como pedagogos, bueno, ya van a tener mucho que pensar, ¿no? Sobre esto. Bien, chicas. Entonces, aquí, retomando a Kant, entonces sí dice, a ver, entonces, es en el sujeto, ¿no? A partir de estas facultades racionales, que es lo que nos va a llevar a conocer, ¿no? Entonces, aquí es averiguarnos, dice Kant, cuáles son esos fundamentos, ¿no? La veracidad y exactitud de las ciencias sociales. Preguntarse entonces, esos fundamentos es lo que conocemos, implica analizar la forma en la que trabaja para, bueno, en nuestra cabeza, ¿no? Para formar lo que llamamos conocimientos, o sea, nuestra razón. Entonces, trata de entender qué es esta razón. Y por ejemplo, dice, no, a ver, en este ejemplo, ¿no? Dice, todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra por la fuerza de gravedad. Nosotros con esto ya estamos pensando seguramente en Newton, en lo que es la teoría de la gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que vemos, dice, con este conocimiento, con este enunciado o con esta teoría? ¿Qué es lo que nos dice Kant? Lo que estamos viendo es que es un enunciado y entonces los enunciados son, tienen forma de juicios, ¿sí? Entonces dice que nuestro conocimiento puede corroborarse a partir de dos fuentes, el análisis racional y la experiencia. O sea, nosotros podemos creer algo a través de, bueno, lo que me dice mi razón, pero también de la experiencia, ¿no? La fusión de las dos otras corrientes, aquí la estamos viendo. Entonces, por eso es que señala que es importante ver cómo funcionan estos juicios en nuestra cabeza y él señala que hay 4 tipos de juicios. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto, no? El a priori, a posteriores, sintéticos y analíticos. Vamos ahorita a ver cada uno de ellos, ¿sí? Para ver si se entiende. ¿Qué es un juicio a priori? Nos dice que procede de la experiencia, pero no depende de la experiencia. Y a veces estas argumentaciones filosóficas nos ponen a pensar mucho, ¿no? ¿Alguien entendió y nos puede explicar entonces qué es un juicio a priori o dar otro ejemplo? Fíjense, las características dicen que no depende de la experiencia, pero es un juicio universal y necesario. ¿Si alguien nos los puede explicar? ¿A quién le gustó este juicio? ¿O quién le entendió? ¿Sí, Itzel? Bueno, es que quería ver si me lo podía volver a explicar porque se me fue el internet, entonces ya no alcancé a escuchar. Ya. Bueno, a ver, vamos a ver, que es un juicio universal necesario, procede de la experiencia, pero no depende de la experiencia. ¿Alguien le entendió, chicas? ¿No, Giselle? ¿Jimé? No, yo solo había escuchado un ejemplo que decía que Sí, no, Natalie, ya, ya estás de nuevo, muy bien participando. Perdón, se cortó, Giselle. Sí, Natalie, ¿ibas también a participar? sí, pero creo iba a hablar Giselle, no sé si iba a hablar. Se cortó, a ver, danos la idea y a ver si en la siguiente Giselle, ¿sí? Pues lo que yo le entendí es, por ejemplo, voy a poner de yo, ¿no? Mi experiencia de vida, pues es mía, pero no va a depender o no dependerá de lo que yo vivo. Por ejemplo, no sé, mi hermana, mi experiencia como ahorita de la escuela, pues es así, así yo se la platico. Y ya pues como que se va con eso de, no, pues va a ser así.
pero realmente como que no va a depender de mi experiencia, sino de la experiencia de la que ella va a vivir o va a obtener. Ajá, Natalie, en este caso no va hacia particularidades, más bien va hacia conocimientos más generales. Mira, a ver, tú me dices si ahorita le entiendes un poco más. O sea, son estos enunciados que nosotros ya sabemos y que no tenemos que comprobar, por ejemplo, como 2 más 2 es 4, ¿no? Porque ya está dado y porque lo aprendemos, ¿no? Y porque la razón hemos aprendido que eso es y siempre va a ser así. Y va a ser aquí en México, en China, en Sudáfrica, en todas partes, 2 más 2 es 4. Por eso dice que es un juicio universal y necesario, ¿sí? Y por eso dice que no depende de la experiencia, porque aunque no tengamos esa experiencia, nosotros sabemos que 2 más 2 es 4, 3 más 2 es 5, 5 más 4 es 9, en fin. O sea, son juicios, por eso se llaman a priori, que ya están establecidos y que no tenemos que comprobarlos. Otro ejemplo de un juicio a priori, ¿cuál sería? Denme otro, que no sean números. Por ejemplo, la idea del círculo, del triángulo, ¿no? Son ideas que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, de mamíferos. Si yo les digo mamíferos, que mi perro es mamífero, ustedes no me lo tienen que comprobar, ¿no? Porque ya está dado y nosotros aprendemos y nuestra razón aprende que es mamífero. Y si, por ejemplo, nosotros vemos un murciélago, por las características, bueno, y pongo el murciélago porque es un animal más difícil, pero si vemos cómo nace, cómo se reproduce, cómo crece, entonces vamos a saber que qué tipo de animal es, pues que es un mamífero. Ajá, ¿sí, Miriam? Profa, entonces podría ser como las habilidades. Supongamos, una persona tiene tiene la habilidad de barrer rápido, ¿no? Pero otra tiene la experiencia. Entonces, quien tiene la experiencia, pues obviamente lo va a hacer más rápido. Pero si esta persona nueva entra y tiene esa habilidad, pues a lo mejor iban a estar en el mismo nivel, pero sin tener experiencia. Ajá. Sí, Miriam, mira, yo considero que ese ejemplo no entraría acá porque, pues, es más bien, más que una idea, más bien es una habilidad, ¿no? Que tenemos en cuanto a las manos y a, a la forma de cómo mover para hacerlo mejor. Y bueno, porque además, bueno, que es interesante tu caso para este ejemplo, en el sentido de que se aplica, pero porque no en todas las sociedades se barre de la misma manera, ¿no? Utilizan distintos tipos de herramientas y también a lo largo de la historia, si lo pensamos 2 más 2, en la época medieval, con los griegos y hasta ahora, pues es lo mismo, es el mismo resultado, ¿no? Mientras que barrer históricamente, bueno, no ha sido lo mismo, ¿no? Se han utilizado diferentes herramientas, no siempre se tenía esta idea de la salubridad y barrer como algo, como lo vemos ahora, como algo que es saludable para nuestra vida, ¿no? ¿Sí entiendes por qué no lo aplicaría como un juicio a priori, Miriam? O no sé si entendí mal. Sí, lo entendí, profa. Sí, entonces, estas ideas o estos juicios van más hacia los conocimientos que nosotros tenemos, a estos conceptos, si vamos comprendiendo un poco más, bueno, pero no podemos decir conceptos porque no todos los conceptos han sido aceptados ni por todas las ciencias ni a través del tiempo, ¿no? Más bien los conceptos son construcciones que se van dando pues, por escuelas epistemológicas, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos hablar de conceptos como juicios a priori. ¿Sí, Jocelyn? Me tengo una duda. Entonces, un juicio a priori podría ser como un suceso histórico que pasó. O sea, un suceso histórico podría ser un juicio a priori. Sí, podría ser un juicio, sí.
Pero ahorita vamos a ver de qué tipo entonces de juicio se podría hablar de un suceso histórico, ¿no? Es decir, para que entiendan así a grandes rasgos, todo lo que nosotros estamos haciendo, diciendo y pensando, lo hacemos a través de juicios, ¿sí? Conocemos a través de juicios, es lo que nos dice Kant. A ver, vamos a ver los demás para ver si vamos comprendiendo un poco. Entonces, aquí el juicio a priori es ese que no tenemos nosotros que comprobarlo porque es universal, está, todo mundo lo sabe, ¿no? Y son necesarios. Los juicios a posteriori. Aquí nos dice que no solo provienen de la experiencia, sino que dependen de ella, o sea, dependen de la experiencia. Es privado, es subjetivo, es particular y contingente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un juicio a posteriori es que es privado, es subjetivo, o sea, la manera en que yo lo veo, y contingente porque puedo pensar esto hoy, pero mañana no. Como por ejemplo, hoy me levanté y digo, el día es hermoso, ¿no? Pero a lo mejor mañana, si me fue hoy muy mal, mañana no voy a amanecer con esa actitud y voy a decir el día, o sea, no voy a estar de acuerdo con ese juicio. Por eso nos dice que es contingente, depende del espacio y el tiempo, ¿sí? Es muy particular, es como yo lo veo. Estos juicios a posteriori son entonces diferentes entre lo que ustedes ven y en lo que yo veo y entre cada una de ustedes por todos los conocimientos que han tenido. ¿Sí se entiende entonces cuál es la diferencia con estos juicios, chicas? Con los juicios a posteriori. Ándale, muy bien. Aquí sí entra tu ejemplo, Natalie, ¿no? Ya es muy particular la forma en que tú estás viendo. Pero aquí lo que nos diría Kant, a ver, Natalie, ese ejemplo que tú nos pusiste, y que sería un juicio a posteriori, ¿ese sería válido para hacer ciencia? No, muy bien, Natalie, ¿no? Porque es muy particular y entonces ahí se topa Kant con el problema. Entonces, este tipo de juicios que los tenemos no nos sirven para tener y llegar a un conocimiento científico, ¿sí? Sí, Natalie, muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente, y bueno, también aquí Mirjam entraría a tu ejemplo, ¿no? Con ese tipo de juicios. Muy bien. Entonces, hay otros dos tipos de juicios, ¿no? Que son los juicios analíticos. Y aquí nos dice que el predicado está contenido en el sujeto. Ejemplo, el triángulo es una figura de 3 ángulos. ¿Cuál es el sujeto en este enunciado que nos da Kant? El sujeto es el triángulo, ¿sí? Ustedes ya tienen una idea de lo que es triángulo. Yo no les tengo que decir ni enseñar la forma, porque ustedes ya lo saben, ¿sí? Entonces vean el predicado. Es una figura de 3 ángulos. ¿Me está diciendo algo más de mi sujeto? ¿O creen que es redundante? O sea que si yo quito el predicado, le quito sentido a mi enunciado. O sea, ¿sí se entiende? Si yo nada más dejo el triángulo, yo ya tengo la idea de que es una figura que tiene 3 ángulos, que tiene 3 lados. Si el predicado me dice, es una figura de 3 ángulos, pues no me está diciendo nada más, ¿no? No me está diciendo algo que yo no sepa ya del triángulo. Esos son los juicios analíticos. ¿Sí se entiende? O sea, por eso me dice que el predicado está contenido en el sujeto. Eso porque es importante, porque a veces
caemos en eso al hacer investigaciones, ¿no? Estamos investigando algo que de repente, bueno, ¿para qué investigan si eso ya lo sabemos, ¿no? La explicación, la investigación, el camino debería ser diferente. Si ya sabemos de esto, partimos de esto para proponer, pensar, indagar sobre otras cuestiones, no algo que ya está dado. ¿Sí? A eso se le llama tautología en investigación. ¿Sí? Entonces, aquí, pues, ¿cómo se comprueban? ¿Cómo podemos comprobarlo? Que el triángulo es una figura de 3 ángulos o que tiene 3 lados. Pues sí, pero pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿creen que esto para Kant nos llevan estos juicios al conocimiento, a más conocimientos? Chicas, ahí siguen. Giselle. Yadira. Profe, ¿podría repetir la pregunta otra vez? Ajá, entonces creen que estos enunciados, los juicios analíticos nos llevan al conocimiento, nos permiten hacer ciencia. Yo creo que sí, Miss, porque pues una vez que ya nos están dando pues como ahí dice pues el ejemplo, pues ya estamos analizando pues lo que viene siendo el triángulo y ahora sí pues nuestra mente pues se pone pues a pensar en cómo es y demás. Ajá, bien, Jimé. Pero fíjate que Kant lo que dice que estos juicios analíticos no me dicen nada más porque el predicado me está diciendo lo mismo que el sujeto. ¿Sí? Como dice Giselle. Bueno, dice Giselle, sí, porque partes de una idea. Bueno, pero es que a lo mejor te falta conocer qué son los juicios sintéticos, Giselle. Bueno, espero que aquí veas la diferencia. Y bueno, sí, lo que nos dice Jocelyn, no, porque ya está comprobado lo que es, ¿no? O sea, el predicado aquí no me dice nada más del sujeto, ¿sí? Para que se entienda un poco, vamos a ver lo que son los juicios sintéticos. Aquí dice que el predicado no está contenido en el sujeto. Añade algo nuevo al significado del sujeto. Por ejemplo, el árbol es verde. O sea, ya estamos pensando, tenemos la figura de árbol, pero aparte nos dice el predicado que es verde, ¿no? Las flores son rojas. O sea, el sujeto me dice que son flores, pero el predicado me está diciendo que son rojas, entonces yo ya no estoy pensando más que en flores de tipo rojo, como pueden ser rosas, ¿no? Bueno, las flores que se llaman rosas, ¿no? O hay otras flores muy bonitas rojas, no me acuerdo cómo se llaman, o las gladiolas rojas, ¿no? O sea, ya estoy pensando en cierto tipo. Es decir, el predicado me dice un poco más para saber cómo son las flores. En el caso del triángulo, ¿cómo lo podríamos convertir en un juicio sintético? A ver, denme el ejemplo del triángulo. Como juicio sintético. ¿Que tiene 3 lados? No, porque hay triángulos de 4 lados, Eli. No. No, entonces me estás diciendo lo mismo que me dice el sujeto, ¿no? Pero bien, entonces, Eli, ¿cuál sería otra, cómo me lo conviertes en sintético? ¿Como figura geométrica? A ver, como el triángulo, ¿qué me podrías decir del triángulo? Dime algo más en el predicado que no esté contenido en el sujeto y que me dé una idea. A ver, Eli, sí la Podría sabes. ser que tiene diferentes formas, tamaños. Exacto. Entonces, si tú me dices, muy bien, Miriam, el triángulo es escaleno, ¿no? O equilátero, pues ya me estás diciendo una particularidad del triángulo. Claro, también muy bien, Perla. Si me dices el triángulo tiene, los lados miden 10 metros,
ya el predicado me está diciendo una característica de ese triángulo, ¿sí? Entonces, es lo que dice Kant. Tenemos que hacer juicios sintéticos que junto con los a priori, o sea, los que son universales, son los que nos van a dar el conocimiento, ¿sí? Entonces son este tipo de enunciados de los que parte, dice, nosotros pensamos, y esa es la manera como funciona la razón, ¿sí? Hasta acá vamos, chicas, con los juicios. Si se dan cuenta, no están tan complicadones, ¿no? Nada más es cuestión de familiarizarnos un poco con ellos. Les voy a subir una tarea después para que practiquen estos juicios y bueno, se familiaricen un poco más con esto que señala Kant. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, vamos a seguir viendo para ver, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos enunciados. ¿Quién me quiere hacer un juicio sintético con este enunciado de la computadora? Póngame un predicado. A ver, Yadira, has estado un poco callada. Complétame este enunciado como juicio sintético. Pues podría ser la computadora es grande. Ajá, es grande, bien, sí. Sí, porque ¿cómo sería un juicio entonces analítico? Sería La computadora es electrónica, o como, ¿no? Sí, o sea, no me dice nada porque todas las computadoras son así, ¿no? Sí, Yadira. sí. Sí, entonces también la computadora es portátil, ¿no? El predicado ya me está dando otra característica de esto, ¿no? Entonces ya queda claro los juicios sintéticos del gato. Ajá, Pues muy sería bien, Eli, que es una, sí, será que es una PC, ajá. Bien, y del gato, a ver, un predicado que me diga que no sea analítico, o díganme un juicio analítico con el gato, a ver, Itzel, analítico, del gato. Podría ser el gato corre por la calle. A ver, ¿ese es analítico? Muy bien, Natalie. El analítico tiene 4 patas. Pues sí, eso ya lo sabemos porque está en el sujeto, ¿no? Ya sabemos que los gatos tienen 4 patas. Muy bien. Ahora, ya el juicio que tú me dijiste, Itzel, ya sería sintético, ¿no? O también el gato negro, ¿no? Tan solo con esa palabra ya se vuelve sintético porque ya me está diciendo algo más que no está en el sujeto, ¿sí? Bueno, y bueno, esto también es interesante porque de aquí va a partir la crítica que también hace Kant, porque nos señala, son conocimientos que se verifican entonces a través de la experiencia. O sea, para conocer tenemos que hacer juicios sintéticos. Bueno, dice, no son universales, pero dependen del espacio y tiempo, ¿sí? Estos juicios sintéticos. ¿Sí? ¿Ya queda claro qué son estos juicios? Bueno, vamos a ver otros. Entonces aquí nos dice cuáles son los juicios realmente, verdaderamente científicos y nos dice, bueno, los sintéticos y a priori, ¿no? O sea, son universales y nos dice algo más el predicado de lo que conocemos del sujeto, ¿no? ¿Por qué son importantes entonces estos? Porque dice, tratan de descubrir nuevas verdades, ¿no? Porque buscan la certidumbre, porque no los dejamos como universales y necesarios, sino que tratamos de buscar más. Y piensen, esa es la manera en que nosotros deberíamos pensarle a esto, ¿no? O sea, tratar de conocer más, no solo lo que creemos que conocemos y que ya está dado, ¿no?
Bueno, bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces, aquí viene otra idea bien importante en Kant. Ya vimos lo que son los juicios. Ahora vamos a ver otra idea que son las categorías, ¿sí? Bueno, nos dice ¿qué son las categorías? ¿Alguien entendió y nos puede explicar qué son las categorías en Kant? Sí, dice, el sujeto cuenta con formas peculiares de organizar percepciones que adquiere de las cosas para convertirlas en conocimiento. ¿Alguien nos puede parafrasear esto, que haya entendido? ¿Qué son las categorías? O sea, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros vemos algo, ahorita que están escuchando, lo que está pasando en su cabeza es que están organizando las ideas, están asociando, están recordando, ¿no? Entonces, todo eso lo están haciendo para convertir en conocimiento. Nos dice Kant, eso se llama categorías. Sí, bueno, ahora ya tienen otros nombres, pero piensen, se está acercando, es el primero que empieza a proponer este tipo de cuestiones, ¿no? Muchas teorías se van a basar en Kant. Entonces dice que no conocemos a los objetos en sí mismos, sino la intuición, las categorías que me permite obtener de ello, ¿no? Y bueno, y el tiempo y espacio son categorías de nuestra percepción. A ver, para poner y que sea un poco más fácil, es decir, que si nosotros, es como si nosotros, o piensen en una computadora, ¿qué pasa si no tiene sistema operativo? Y ustedes le meten información. ¿Va a pasar algo? ¿Nos sirve la computadora? ¿Sí, Yadira? Si no tuviera Windows su computadora, por ejemplo, o un procesador de textos, algo, ¿serviría su computadora? ¿Sí, Itzel? No, no, bueno, yo siento que no funcionaría, Ajá, no, ¿por qué no funcionaría? porque no tenemos, se puede decir, esa herramienta que ocupamos muy seguido. Bueno, que nos ayuda, ¿no? A organizar la información, ¿no? Que procesa la información. Eso dice Kant, bueno, no dice así, pero lo pongo como analogía de lo que son las categorías. O sea, hay esa manera de organizar la información en que nosotros cuando conocemos se organiza en nuestra cabeza, ¿no? Y eso es lo que nos permite conocer. Si no hubiera esas categorías, no podemos conocer, ¿sí? Y entonces, eso es importante, por eso es importante este concepto de categorías en Kant, ¿no? Entonces, por eso nos dice, solo podemos organizar nuestro conocimiento a partir de las categorías de tiempo y espacio. Nosotros estamos en un tiempo y en un espacio y tenemos esa percepción de que si nosotros conocemos algo, es la manera en cómo la vamos a comprender y entender, ¿no? Un poco, bueno, otro de los conceptos importantes es el noúmeno y el fenómeno. El fenómeno es muy fácil, ¿no? Es todo lo que aparece en nuestra percepción, todo lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Piensen ahorita, estamos viendo una serie de cosas, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con el noúmeno? ¿Alguien entendió qué era el noúmeno para Kant? Es cuando dice no tenemos conocimiento directo de las cosas, elaboramos conceptos intelectuales con base en las percepciones de la misma. O sea que hay cosas que nosotros no podemos ver, pero sabemos que ahí están. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos que nos han ayudado a entender qué son. Denme un ejemplo de lo que sería un noúmeno. Algo que no hemos visto, pero sabemos que existe. Por ejemplo, Dios, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro concepto?
el espíritu, ¿no? ¿Qué otro? ¿Podría ser el alma? El alma, ¿sí? O sea, entonces hay cosas muy bien, entonces hay cosas que no vemos, pero sabemos que existen. ¿Por qué? Por las percepciones mismas o por las experiencias, ¿no? Ya para, perdón chicas, ya nos tenemos que ir. Bueno, sigan leyendo, terminamos con Kant, y en la siguiente clase, por favor, hagan los ejercicios y cualquier duda, bueno, ahí estamos en contacto. Sí, cuídense mucho, que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego. Gracias, Miss, igualmente.